Muy buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos del Montonero. Bueno, ya han pasado varios días desde que el presidente Donald Trump asumiera el poder en los Estados Unidos, la primera república del planeta, el imperio hegemónico hasta hoy en día, más allá de la emergencia de China y de una multipolaridad que se hace evidente en el mundo. Pero los primeros días del presidente Trump en el poder, lo que nos revelan es que ha habido un cataclismo en la geopolítica, en el tablero de la geopolítica mundial. Es incuestionable. Esto tiene que ser analizado. ¿Qué significa esto? Tiene que ser reflexionado. El choque que tuvo el presidente Trump con Petro revela una de las vigas maestras de su política, de la política exterior que va a desarrollar. En síntesis, el presidente Trump va a utilizar el, el, la guerra, el tema comercial, como un instrumento de presión para construir una nueva relación en el tablero mundial, en función de los intereses de los Estados Unidos, pero luego de ver el resultado con Petro, uno también puede decir en los intereses de la libertad del mundo, porque si un gobierno envía a ilegales o acusados o eventuales criminales a un país y un país se niega a recibir a los desterrados, ¿ante qué situación estamos? Es una situación muy particular. Un fenómeno de ese tipo es muy difícil explicarlo a menos que el país que se niega a recibir a sus compatriotas quiera generar crisis, forme parte de una estrategia de desequilibrio en el mundo, en la región, a través de estas famosas migraciones. Bueno, eso es un tema muy interesante, es una especie de ADN de la política exterior de los Estados Unidos. Finalmente, Petro se rindió, pero detrás de esto hay una imagen sobre nuevas relaciones con Rusia, una imagen sobre las nuevas relaciones con China, con el Medio Oriente, pero también algo que es muy importante precisar, el presidente Trump ha desatado una guerra de fin del mundo, por llamarlo de alguna manera, contra el llamado wokismo. Este wokismo que ha ido erosionando, cuestionando las grandes tradiciones que permitieron que Occidente sea sinónimo de grandeza, espacio donde se construyeron las mayores extensiones de libertad y también hay que decirlo de igualdad más allá del discurso colectivista. Bueno, el presidente Trump ha decidido confrontar directamente a este wokismo. Para reflexionar de estos temas, el día de hoy hemos convocado al, al señor Francisco Tudela, ex canciller de la República, pero sobre todo un reconocido intelectual y observador del mundo, conocedor de estos problemas filosóficos, históricos que atraviesan los grandes debates de Occidente. Buenas tardes, señor Tudela, gracias por la conversación. Buenas tardes, Víctor Andrés, y muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted, señor Tudela. Evidentemente Trump es un cataclismo, ¿no? Es una, o sea, digamos, este tipo de cambios en la geopolítica mundial se han visto en el siglo XX con la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pero nunca en tiempos de paz, ¿no? Nunca en tiempos de paz. Y pareciera que todo el tablero se va a mover. Explíquenos su impresión, por Bueno, favor, señor primero, Tudela. no son exactamente tiempos de paz. Hay grandes conflictos en el mundo. El conflicto con la China es un conflicto comercial global con los Estados Unidos, pero además de la parte comercial hay la reivindicación de Taiwán, la reivindicación en el Mar del Sur de la China, eh, el hecho de que el Japón y Filipinas estén involucrados en la defensa de Taiwán frente a la China, con el apoyo de los Estados Unidos, la OTAN llevando a cabo el apoyo de un conflicto armado entre Ucrania y Rusia en Europa, digamos en la bisagra entre la Rusia europea y Europa central. Eh,
no es un mundo pacífico. En segundo lugar, durante los primeros 25 años de este siglo, que ya es mucho decir porque es un cuarto de siglo, se instala una ideología que es la negación de los presupuestos económicos del Consenso de Washington, pero que se aprovecha de ellos, que es el wokismo, que es lo políticamente correcto, que es el marxismo posmoderno, llamado también poscomunismo, en fin, una serie de adjetivos respecto a esta ideología que fundamentalmente es un marxismo posmoderno, subjetivo, que a través de la subjetividad agudiza extremadamente los conflictos entre los distintos grupos humanos y al mismo tiempo permite que un grupo de gente muy poderosa que promueven esa ideología tomen posiciones dominantes en la sociedad, no solo en el campo de la academia o de la opinión pública y de los medios de comunicación, sino en el campo de la empresa, de las finanzas, etcétera, y se genere una especie de sistema opresivo que ha ido ahogando la libertad en nombre de lo políticamente correcto y que ha contagiado al mundo. Por decirlo de alguna manera, acá en el Perú incluso se cambiaron el nombre de productos bajo presunciones woke. Creo que había un chuño, una mazamorra que se llamaba negrita, ¿no? Una Una Zamora mazamorra llamada negrita. negrita, entonces fue considerada por criterios woke que podía ser discriminatoria, porque la visión es una visión dialéctica de conflicto, y en eso la izquierda del siglo XX y la del siglo XXI son la misma. En ese aspecto, lo que se busca es la confrontación dialéctica. Ahora, los referentes de la confrontación dialéctica cambian. Entonces, esto en los Estados Unidos hundió a los Estados Unidos en virtualmente una gigantesca confrontación civil basada entre los partidarios y detractores de estas doctrinas. Los partidarios de estas doctrinas comenzaron a derribar monumentos, en los monumentos a Cristóbal Colón, los monumentos a Junípero Serra, el misionero de California, los monumentos a los generales de la Guerra Civil Americana, a Thomas Jefferson, en fin, porque había tenido esclavos, pero claro, sin ver los contextos históricos. Yo también podría destruir el foro romano argumentando que el imperio romano era esclavista, pero tengo que ver el contexto histórico, porque también nos... o quemar las obras de Claro, Aristóteles por justificar así el es, esclavismo. también digamos, el imperio persa o el imperio chino o el islam, todos eran esclavistas, o sea, digamos, es una cosa de la modernidad, es del siglo XIX el haber superado la esclavitud. Pero volvamos a nuestros referentes, ¿no? Entonces, este conflicto en el cual las diferencias raciales, sexuales, etcétera, basadas en enormes susceptibilidades y subjetividades llevaron a una sociedad en la cual era obligatorio respetar a quien se creía algo a pesar de que no lo era, simplemente por el hecho de Doctor que su Poveda, libertad de creerse eso era suficiente. Y entonces ahí se va produciendo una reacción para contestar tu pregunta. Y aparece Donald Trump. Primero el 2016. Llega a la presidencia, trata de enfrentar este fenómeno y no lo logra. Y no lo logra porque se enfrenta a lo que él mismo llama el deep state, el estado profundo, que ya está infectado de esta ideología. El FBI juega contra él, habla de interferencia rusa en su elección, etcétera, etcétera. Empieza a enfrentar
cuando deja de ser presidente, unas investigaciones arbitrarias. Todas estas cosas van cayendo y van siendo archivadas. Entonces hurgan en su vida sexual para destruirlo. En fin, una cosa, digamos, muy fuerte. En su Doctor, doctor Tudela, quiero desarrollar en la conversación todos estos temas que usted está tratando, pero me gustaría que usted, por el ejemplo, cataclismo sí, hoy al mire, le hago una pregunta, a ver si ¿usted cree que la estrategia de Trump en la geopolítica es fracturar este eje del mal que constituyen China, según algunas observaciones, Irán, Rusia, por ejemplo, detrás de la dictadura de Venezuela, ¿no? Aunque China tiene una visión muy pragmática en términos comerciales, ¿no? Pero hay un eje, digamos, uno podría decir, Irán-Rusia. Entonces, cuando él quiere el acuerdo con Rusia, no está cambiando todo el alineamiento mundial, incluso para beneficio de América Latina. ¿Cuál es su impresión? Por supuesto, enfrentado a esta fractura interna en los Estados Unidos, al mismo tiempo, estos 25 años del siglo XXI han visto el crecimiento de la China, 73% de las manufacturas se fabrican en la China, ha visto la resistencia de Rusia a dejarse penetrar por el mundo financiero, comercial, occidental, al mismo tiempo construyendo un sistema vertical, un neozarismo, pero no comunista, sino más bien internamente en el orden ruso, frente a su propia población conservadora y nacionalista, Irán con su fundamentalismo religioso, en fin, todos estos disidentes de los Estados Unidos forman un frente y este frente se combina con la crítica situación interna de los Estados Unidos que acabo de describir. Y entonces el presidente Trump gana holgadamente la elección del 2024, pero se ha preparado en los 4 años del interregno de la presidencia de Biden para llevar a cabo lo que solo podemos llamar una Blitzpolitik, no una Blitzkrieg, sino una Blitzpolitik, una política relámpago, tanto contra los enemigos internos de los Estados Unidos como contra los grandes adversarios globales de los Estados Unidos. La China tiene una doctrina interna, tiene el documento número 9 de la Oficina Central del Partido Comunista Chino, que condena la democracia representativa, que condena toda idea de organización de la sociedad civil, no solamente ONGs, sino gremios empresariales, etcétera, que condena la propiedad privada de los medios de comunicación y tiene el pronunciamiento del 2013 que es considerado pensamiento. Es la primera vez que desde Mao lo que dice un líder chino es considerado pensamiento de Xi Jinping sobre la iniciativa para una nueva civilización global, que implica que los valores humanos son universales, pero que cada uno lo interpreta a su manera. Entonces la China lo interpreta sin derechos humanos y sin democracia, con la hegemonía de un partido único sobre el Estado, que es marxista-leninista, por lo menos de la boca para afuera, y que habla de la vía china al socialismo, o el camino chino al socialismo, como una cosa nacionalista, y empieza una expansión militar y choca con las Filipinas, choca con el Japón, en el mar del Japón, en el mar del sur de la China, se apodera de islas, en fin, genera y crea una geopolítica comercial global que es la franja y ruta, la última evolución de la ruta de la seda, que se parece a la estrategia comercial global de la East India Company y del imperio inglés en el siglo XVIII y sobre todo en el siglo XIX. Y entonces empieza a tomar puntos de apoyo, 22 puertos
manejados por Costco Shipping, básicamente como operadores, no como propietarios ni concesionarios, ¿no? Incluso en el caso de Panamá es una compañía china, operador en Colón y Balboa de la entrada y salida del canal de Panamá. Pero los Estados Unidos van viendo su mundo restringido. Occidente se va viendo sitiado. Italia era el único país que había entrado a este esquema de la franja y ruta, pero en diciembre del 2023 Giorgia Meloni dice: Italia no va a renovar el memorándum de entendimiento de la franja y ruta que Vizcarra firmó en el Perú. ¿Por qué? Porque, como lo explica el ministro de Defensa italiano y no ella, cosa curiosa y simbólica, dice: la China se comprometió a invertir 20.000 millones en Italia y no lo hizo. La China se comprometió a comprar manufacturas italianas. Italia es un gran país industrial, miembro del Grupo de los Siete, no las compró en cantidad suficiente y sin embargo inundó a Italia de manufacturas chinas. Y esa es la razón por la cual en enero del 24 no renovaron el memorándum de entendimiento. Entonces, hay un conflicto comercial, pero también ideológico global, porque el socialismo del siglo XXI en América Latina es idéntico a la iniciativa para una civilización global de Xi Jinping en la China. Esto es, los valores son universales, pero cada uno los interpreta a su manera. Entonces el señor Maduro los interpreta a su manera, el señor Arce en Bolivia los interpreta a su manera, los peronistas antes de Milei los interpretaban a su manera, con una corrupción espantosa en la Argentina. Pero el hecho es que todas estas fuerzas, todos estos estados, Irán con su fundamentalismo islámico, pretendían que nadie interfiera en el abuso en el cual sometían a sus poblaciones. Llega el presidente Trump y hace esta Blitzpolitik. Esto es, decide literalmente quebrar el molde con una vara de hierro. Y entonces ha preparado con su equipo en las sombras durante los 4 años en los cuales no está en la presidencia todas las leyes y los equipos que hoy están a cargo de los Estados Unidos. Y permítame una pregunta ahí. La idea de Rusia. Rusia siempre fue distante de la China, ¿no? Sí. Y ahora la posibilidad de un acuerdo Trump-Putin para darle una salida al conflicto de Ucrania. Y por otro lado, considerando que la China tampoco puede embarcarse demasiado con Irán, porque su estrategia es estrictamente comercial en este momento, más allá de los temas ideológicos, Excepto en el mar del sur de la China. de acuerdo, de acuerdo, Es militar. de acuerdo. Y con Taiwán también es militar. Sí, evidentemente, es incuestionable eso. Digamos, el acuerdo con Rusia puede debilitar o debilita considerablemente este eje antioccidental. Trump en su primer gobierno tiene un acercamiento que la prensa occidental en general, la prensa políticamente correcta, la prensa woke, critica, condena, se burla, etcétera, porque se reúne con Putin. Pero evidentemente lo que está haciendo Trump es tratar de mantener los equilibrios que en 1973 Nixon y Kissinger crearon. Esto es, pero en el sentido inverso. Kissinger y Nixon van a Pekín en esa época, Beijing hoy, y se entienden con Mao y Zhou Enlai, el canciller, y alejan a la China de la Unión Soviética, con lo cual se debilita la Unión Soviética, cosa que es uno de los factores que lleva a su colapso en 1991. Con la guerra civil siria, el presidente Obama inicia una política descomunal de sanciones contra Rusia,
Cuando se produce la revolución de la plaza de Maidán, fomentada por los Estados Unidos de América, que envió incluso a una embajadora para la insurrección, que era Victoria Nula, porque había otro embajador en Kiev, y entonces en tándem con ese embajador se organiza, se financia esta sublevación y se logra el derrocamiento de Yanukovych, que mal que bien era prorruso, pero había sido democráticamente electo, un poco como lo que está ocurriendo hoy, digamos, en Serbia. eh, Se instala un gobierno adverso a Rusia y el gran punto de contención es el Donbass, o sea, Lugansk y Donetsk. Y se inician negociaciones entre los rusos, esas repúblicas autonómicas y los ucranianos, y se llega a un acuerdo para darle autonomía a esas provincias, como las autonomías españolas, como Cataluña, el País Vasco, Andalucía, etc. Pero los ucranianos no cumplen los acuerdos de Minsk que han firmado, garantizados por Francia y Alemania, y empiezan a cañonear estas provincias rebeldes. Esto podría haberse solucionado aplicando la vía, lo que se había comprometido en la vía diplomática, pero la intención era el conflicto armado y eso es apoyado por Occidente. En ese contexto, Rusia anexa Crimea porque Crimea es su acceso, es su única base naval y la base naval principal de la Marina rusa en aguas calientes y que le da el acceso al Mediterráneo Oriental, al Mar Rojo, al Índico e incluso al Atlántico a través del Mediterráneo. Entonces, más sanciones, masas de sanciones contra Rusia. Luego se vuela el Nord Stream, el gasoducto entre Alemania y Rusia, misteriosamente, con lo cual se pretende negarle a Rusia el dinero que provee de este abastecimiento. El resultado es el contrario. Ya desde el 2014, Putin había planteado una serie de gasoductos con la China que están construidas. Es el proveedor principal de gas de la China, es el principal proveedor de petróleo de la China, es el principal proveedor de carbón de la China y redirigen toda su política comercial hacia el Asia Central, la China y el Extremo Oriente y continúan recibiendo sus ingresos. Quien sufre es Europa, que se ve privada del 30% del gas que recibía de Rusia. Dicho sea de paso, Europa todavía compra gas ruso, pero a través de Ucrania. Y los gasoductos que cruzan Ucrania, los ucranianos no los han destruido porque ellos cobran un peaje por el paso del gas. O sea, digamos, hay muchas contradicciones en este Y creo que asunto. también la India está revendiendo el gas que le compra a los rusos a Europa. También la India mantiene una posición equidistante porque tiene una vieja alianza con Rusia, pero quiere una alianza occidental contra la China. Pero bueno, el fondo del asunto es que Occidente ha empujado en la administración Obama y en la administración Biden, no así en la primera administración Trump, a Rusia a los brazos de la China, destruyendo la política de Nixon y de Kissinger de mantenerlos separados. Entonces han generado un bloque euroasiático antioccidental que Muy es bien. realmente formidable y peligrosísimo. Y entonces hoy Occidente tiene un problema literalmente existencial, que es su supervivencia en este nuevo mundo, con este gigantesco bloque euroasiático al cual se unen los países africanos, no todos, pero una mayoría, en los cuales la China tiene una influencia preponderante en el terreno económico. 2.000 corporaciones chinas controlan la vida económica de 2/3 del África y Rusia tiene una creciente presencia militar. Los africanos empiezan, no Egipto, pero los otros países empiezan a expulsar a los militares franceses, a los militares americanos del África, y entonces va restringiéndose el espacio
geográfico en el cual actúa Occidente y por lo tanto sus zonas de seguridad alrededor de Occidente y lo mismo en América Latina, con los carteles del Ahora, narcotráfico, con los gobiernos del socialismo del siglo XXI, muy vinculados, dicho sea de paso, unos a otros. Y ahora, entonces Trump da 250 órdenes ejecutivas atacando todos estos frentes simultáneamente y las da en 5 días. Él jura el 20 de enero y para el 24 de enero ya 200 de estas órdenes ejecutivas están dadas, que son como decretos supremos, pero de mucho más poder, son potestades presidenciales. Y naturalmente toma el toro por las astas. En 5 días nadie puede reaccionar. Todas las promesas de su discurso de investidura las cumple en 5 días. ahora, si Trump logra, digamos, fracturar esta gran convergencia euroasiática de contenido antioccidental, sobre todo ganando a Rusia, ¿no? Sobre todo ganando a Rusia, hay una nueva situación para Hispanoamérica, para la propia Venezuela, que tiene un respaldo directo de Rusia. Pero esto nos puede llevar a formularnos la siguiente pregunta. Digamos, todos los pronósticos señalaban que China iba a superar económicamente a los Estados Unidos en el año 2030, aunque luego algunos empezaron a extender esta, esta predicción hacia el 2050. Pero digamos, si esta estrategia, este blitz geopolítico que usted señala de Trump, funciona, uno podría decir que eso, la superación de China sobre Estados Unidos queda en una gran interrogante. Incluso tendría que ver con quién desarrolla la innovación tecnológica y científica a mayor velocidad. ¿Es correcto plantear las cosas en esos términos, señor Tudela? Hay que ver las cosas objetivamente, es correcto, pero hay matices. El primer matiz es que la China es el primer productor de manufacturas de productos industriales del mundo. 73% de todos los productos industriales del mundo son hechos en la China. Pero el gran proveedor de innovación tecnológica, el gran proveedor además absoluto, hegemónico, global de flujos de capital en el mundo son los Estados Unidos de América. El mayor mercado del mundo, no la mayor cantidad de fábricas, pero el mayor mercado del mundo es la Bolsa de Valores de Nueva York, es el Nasdaq, son los mercados americanos. Si uno quiere conseguir un crédito, sea el país del mundo que sea, uno va a los Estados Unidos de América. Si uno quiere desarrollar un gran proyecto tecnológico innovativo, uno va a los Estados Unidos de América a colocar su proyecto. Uno no va a la China. Entonces, todos los pronósticos sobre la hegemonía china son relativos. La China va a ser un gran rival de los Estados Unidos, eso no cabe duda. Va a ser una superpotencia como los Estados Unidos, de eso no cabe duda. Pero de lo que sí cabe duda es que vaya a superar a los Estados Unidos, Sí, porque la historia no es estática. La situación de los estados no es que los Estados Unidos están estáticos y la China está subiendo. No, los Estados Unidos están en pleno desarrollo tecnológico, financiero, y lo que Trump quiere es volver a darle potencial industrial. Esto es mermar el 73% de la producción de manufacturas de la China, deslocalizando las industrias norteamericanas en la China o en los estados que son adversos a los Estados Unidos de América. El tratar de deslocalizar industrias de México es algo que no ocurriría si López Obrador y luego Sheinbaum no fuesen los gobernantes de México. O sea, si yo tengo enemigos, no voy a favorecer a mis enemigos con mis inversiones.
Como ha dicho uno de los funcionarios, creo que designado para la Secretaría de Comercio de los Estados Unidos el día de ayer, nosotros no vamos a aplicar aranceles y políticas económicas en función de principios generales, sino de países específicos. O Ahí sea, está todo dicho. Vamos a aplicarlo a los enemigos de los Estados Unidos. Y como todo enunciado para ser creído necesita un ejemplo, hicieron un castigo ejemplarizador con Colombia. Iniciaron la deportación de criminales, seamos francos, gente arrestada en la comisión de delitos y también de inmigrantes, todos inmigrantes ilegales, los criminales y los que no lo eran. Ahora, el inmigrante ilegal ha cometido un crimen, porque uno no puede cruzar ilegalmente la frontera ni del Perú, ni de los Estados Unidos, y de la China. No quisiera imaginarme lo que le pase al que entre ilegalmente a la China. Entonces, el hecho es que devuelve a estos migrantes en dos aviones, pero no es un vuelo sorpresa, hay un plan de vuelo, hay un manifiesto de pasajeros del cual tiene pleno conocimiento las autoridades aeronáuticas de Colombia y el gobierno colombiano. Y en un acto demagógico de último momento, cuando los aviones van a aterrizar, Petro dice que no los va a dejar aterrizar, cosa que ya había hecho Claudia Sheinbaum en México y había recibido en castigo aranceles. Y eh, los aviones tienen que regresar a los Estados Unidos, insulta al presidente ahora, Trump, dice que los Estados Unidos es un país desagradable al cual él no quiere ir, etcétera. Y claro, le clavan aranceles, le quitan las visas a los colombianos, o sea, castigan con lo dispuesto en las 200 órdenes ejecutivas de los primeros 5 días y misericordiamente a Colombia. Y en ya- 16 horas Petro baja la cabeza y se rinde. o sea, digamos, es incuestionable que ha vuelto la imagen del imperio, ¿no? Del imperio, en el mejor Bueno, sentido, los Estados Unidos es eh, una superpotencia, pero no es un claro. imperio porque hay que hacer una aclaración que es importante. Un imperio, la Unión Soviética era un O sea, imperio. digamos, la actitud, el gesto imperial para Ok, ser la, presidente. digamos, un imperio absorbe otras nacionalidades. Así es, Estados está claro. Unidos no absorben otras nacionalidades. Ahora, si absorbieran el Canadá, naturalmente sí sería un imperio, pero De los acuerdo. canadienses no Ahora, quieren. de acuerdo, de acuerdo. Doctor Tudela, quiero preguntarle por qué este blitz que usted describe en la geopolítica va acompañado de una guerra, es una guerra de fin del mundo, para hablar, para hacer para citar este título de esta novela de los Certados brasileña, ¿no? ¿No? Que era muy citada por Mario Vargas Llosa. Es una verdadera guerra de fin de mundo contra el wokismo. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué este blitz geopolítico va al lado de una guerra frontal? Empecemos por América Latina. América Latina está escindida como nunca desde la independencia y hay una lucha entre los partidarios del sistema republicano y democrático contra los partidarios del plurinacionalismo, que es una pseudodemocracia inspirada en las diferencias étnico-culturales. Eso se llama el plurinacionalismo, por eso es que Bolivia, cuando Evo Morales reformó la constitución, fue llamada República Plurinacional de Bolivia. Venezuela hace lo mismo, el socialismo del siglo XXI es lo mismo. La versión norteamericana de esta fractura que existe en Latinoamérica es en los Estados Unidos la political correctness y el wokismo. Esto es, la escuela de Frankfurt y Marcuse establecen que el proletariado americano no sirve para nada,
porque ya tiene refrigeradora, cocina, auto, casa, y que por lo tanto son burgueses, y que lo que hay que hacer es explotar, dice Marcuse textualmente, las sensibilidades. Era hecho una fusión del psicoanálisis con el marxismo, que es el marxismo postmoderno, del cual se copia Foucault, del cual se copia Derrida, del cual se copia Guattari y su revolución molecular, etc. Y entonces lo que ocurre es que empieza la izquierda americana, desde los años 60 en adelante, a exacerbar la confrontación racial, a exacerbar primero con el feminismo, luego con el movimiento gay, luego con el LGTB, luego con el transgénero, etcétera, 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 las diferencias sexuales, empieza a exacerbar las diferencias respecto al medio ambiente, porque la idea es que si ya no se controla el sistema industrial en aras del proletariado, pues entonces, ¿cómo controlo yo ese sistema? Pues lo controlo en aras del medio ambiente. Se sustituye el medio ambiente al proletariado y se usa el miedo a la muerte, que es el fundamento del ambientalismo. Voy a morir intoxicado, el monóxido de carbono me va a matar, voy a morir ahogado, porque se había pronosticado que para el 2008 varias ciudades del mundo iban a estar sumergidas por el calentamiento global, todas siguen en su sitio y la orilla del mar sigue reventando, la reventación sigue en el mismo sitio. Entonces, definitivamente se han utilizado muchas falacias que han hecho fracasar las cumbres climáticas, porque una vez que en Copenhague se descubrió que las cifras estaban adulteradas, pues evidentemente ya nadie aceptó los criterios de las cumbres climáticas. Y entonces esta guerra interior en los Estados Unidos empezó a tener efectos violentos, tremendos. Y todo esto llega a su cenit, digamos, con la entrada del Islam en la ecuación, el derribo de las Torres Gemelas, que es lo que marca el inicio de la legislación defensiva global de los Estados Unidos. Trump no ha inventado la legislación defensiva de carácter global. Lo que pasa es que ha dado un paso tremendo hacia adelante en esa legislación, pero ya la Patriot Act controlaba los flujos de capital, era una ley absolutamente defensiva, crean la Homeland Security, fortalecen la Agencia de Seguridad Nacional, en fin, se crea un nuevo sistema en los Estados Unidos porque ha sido agredido. Y entonces eso se combina, o sea, Estados Unidos tiene muchos enemigos internos. Por eso es que una de las órdenes ejecutivas establece que las organizaciones narcotraficantes, las organizaciones criminales extranjeras dentro de los Estados Unidos entran dentro de la categoría del terrorismo global. Esto es, la guerra se ha trasladado al interior de los Estados Unidos. Pero para eso también hay una guerra ideológica basada en el subjetivismo anticientífico e irracional. Y naturalmente eso tiene que ser combatido y eso está centrado en la Ahora, exacerbación de este, conflictos una de las raciales y sexuales. preguntas, un tema final, doctor Tudela. Lo sorprendente es que este wokismo no está presente en este eje euroasiático que usted ha definido, antioccidental. No está presente ni en Rusia. Bueno, en Rusia cualquier forma de wokismo ha sido arrinconado, pero no está presente en China, no está presente en las sociedades islámicas, en Irán. Solo está presente en Occidente, en Estados Ah, Unidos, sí, Europa y América Latina. correcto, en el mundo histórico occidental. Como si quisieran reventarlo por dentro, Por ¿no? supuesto. O sea, digamos, el mundo euroasiático desprecia estas doctrinas.
la diplomacia china ha sostenido consistentemente, y yo como embajador en las Naciones Unidas soy, hace años, soy testigo presencial de esto, de que los derechos humanos son una invención de Occidente para la doctrina universal de los derechos humanos para dominar a estos países. Entonces, definitivamente hay un problema que es netamente del mundo histórico occidental y que lo debilita, que en América Latina se llama el RUNASUR, el plurinacionalismo, el socialismo del siglo XXI, que en los Estados Unidos se llama la political correctness, el wokeismo, etc. Y entonces es contra eso que se combate. Europa, por desgracia, parece no tener capacidad reactiva, o por lo menos limitada. Pero vamos a ver, ya con los paradigmas que están surgiendo, Milei en América Latina, Trump en los Estados Unidos, Giorgia Meloni en Europa, de los cuales se hacían predicciones apocalípticas que no se han cumplido, todo lo contrario. En el caso de Milei y sobre todo en el caso de Giorgia Meloni, lo único que se puede decir es que sus gobiernos son altamente Éxito. exitosos. Entonces, naturalmente, hay una reacción y hay paradigmas y el mundo se rige por modelos. De Y acuerdo. entonces, esos modelos van a tener una influencia. Uno no adopta un modelo como quien se compra una camisa en una tienda. O sea, no hay el prêt-à-porter para los modelos políticos, se adapta. Pero evidentemente va a haber una enorme influencia de lo que viene. Ahora, que vienen años muy conflictivos, no cabe duda de eso. Que el presidente Trump probablemente trate de atraer a Rusia, o por lo menos de llegar a una paz en Ucrania para terminar con la contención absoluta con Rusia y entrar a otra etapa, como se decía en el siglo XX, de détente, de, de, de De un, disuasión. y de pérdida de tensión, ¿no? De una disminución de la tensión entre Rusia y Ahora, doctor Occidente. Tudela, una pregunta final. Pero el modelo chino, digamos, es exitoso hasta el día de hoy. Claro, es una tiranía mercantilista. Claro, eso es incuestionable. Todo Pero, el mundo obedece. Se pueden claro, ser ricos, pero tienen que quedarse callados. pero quiero preguntarle algo. Yo tengo entendido que la deuda pública de las empresas chinas es gigantesca, ¿ya? Y algunos economistas señalan que eso podría ser un gran problema para el futuro de China. Y en segundo lugar, las clases medias que va generando el modelo chino, ¿no es cierto? Que el propio Aristóteles señala que es la clase virtuosa, ni muy rico ni muy pobre, ¿no? Esa expansión de las clases en media en China tarde o temprano va a exigir y demandar formas de democracia. Es decir, uno no podría llegar a sostener que este modelo chino está por verse también. Son dos, tres décadas. El modelo occidental tiene 2 siglos. La China tiene un problema sobre todo demográfico, porque la política del hijo único ha roto la pirámide demográfica y por lo tanto los adultos mayores van aumentando exponencialmente en relación a la gente joven. Y entonces el sistema se vuelve muy oneroso. En segundo lugar, la incorporación de la población a las reformas chinas y a la economía de mercado chino es en el sur de la China, pero no en la totalidad de la China, y hay enormes masas campesinas que no participan de esa prosperidad. En tercer lugar, el partido se ha cuidado mucho y por eso es que cuando se produce el año 89 las demostraciones de la plaza de Tiananmen para democratizar la China, el Politburó queda desconcertado, creo que Hu Jintao era presidente en ese momento, y llaman a Deng Xiaoping del retiro. Y Deng Xiaoping les dice, pero ¿qué les pasa a ustedes? Esto tiene que ser reprimido a sangre y fuego. De lo que se trata es de mantener la hegemonía del partido,
No hemos hecho la revolución con Mao por gusto. Somos la clase dirigente de China. Somos la oligarquía china. No dice eso textualmente, pero ese es el mensaje. Somos la aristocracia de la China y vamos a seguir gobernando. La clase media china es una clase media que tiene que pasar por las filas del partido. O sea, suponer que esa clase media no está afiliada al partido no es cierto. Los profesores norteamericanos se equivocan en su concepto de la causalidad. Creen que el capitalismo trae necesariamente la Democracia. democracia. No es cierto. La plaza de Tiananmen es la demostración que no es cierto. Gran- El castigo de Jack Ma y la aplicación de la ley antimonopólica, además de que se pasó una temporada en un campo de reeducación, de aplicar leyes monopólicas a sus empresas y reducirlo al silencio, es otro ejemplo de lo que hace el Partido Comunista Chino con sus disidentes. Entonces, es un sistema policial, es un sistema en el cual si uno quiere prosperar, uno tiene de que acuerdo. darle también al partido. No hay debilitamiento del partido, no hay debilitamiento de la vigilancia de los ciudadanos y por De lo acuerdo, tanto doctor Tudela. no es previsible un proceso democrático en la China en los próximos 20 o 30 años. De acuerdo, doctor Tudela, tremendo tema teórico, ¿no? La relación del capitalismo con la democracia, la libertad. En fin, yo le agradezco Yo infinitamente. diría que es al revés, que es la libertad la que genera el Así capitalismo. es, efectivamente. Yo le agradezco infinitamente por esta mirada que le hemos echado al mundo. En realidad, hemos hecho un reportaje a la tensión entre China, entre Estados Unidos y China, ¿no? ¿No? Y esta ola contra el wokismo que ha desatado el gobierno de Trump. Le agradezco infinitamente y, bueno, seguiremos como siempre lo hacemos, doctor Tudela. Nuestras conversaciones son Así es. enormemente bienvenidas en los televidentes. Muchas gracias. Hasta luego, Víctor Andrés. De igual manera, gracias por todo, doctor Tudela. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias.